Bueno gente, como todos ustedes saben, Ilia Topuria ya defendió su cinturón en una primera ocasión contra uno de los clásicos de esta división, y me refiero a Max Holloway. Una pelea que ganó impresionantemente con un KO de manera estrepitosa en el tercer asalto. Ahora bien, se estuvo hablando en múltiples ocasiones de que sigue para Ilia Topuria si subir de categoría hacia la 155 o si quedarse en la 145 y seguir defendiendo su cinturón. Esto quedó un poquito solventado, pudiéramos decir, cuando termina esa pelea contra Max Holloway. En esa pequeña entrevista que le hizo DC dentro del octágono, directamente le preguntó que qué seguía para él, y él dijo que simplemente el próximo peleador debería ser Alexander Volkanovski. Y de hecho Alexander subió a la tarima, estuvieron como intercambiando un poco saludos, etcétera, felicitaciones por parte de Volkanovski, evidentemente. E Ilia Topuria hizo lo propio, dijo como que el próximo en la fila es Alexander Volkanovski, merece esa revancha, ese tipo que ha demostrado una y otra vez que ha sido uno de los campeones más dominantes que ha tenido la división de la 145, por lo tanto se merece esa revancha. He defended his title 7 times, so I don't know how many times. If someone deserves it, it's him, so let's do it, bro. Ahora bien, ¿qué pasa con la figura de Volkanovski y qué pasa con otras figuras, por ejemplo, dentro de esta división? Y me refiero al nombre de Diego López. Se ha vuelto un tipo importante dentro de esta división, se ha vuelto un tipo que ha atraído las luces de una forma u otra. Cada una de las peleas que ha tenido han sido peleas espectaculares. Esa última que tuvo frente a Brian Ortega demostró o reafirmó que Diego López viene con muy buen paso. Ganó esa pelea muy bien, muy solventado, casi la finaliza en el primer asalto, casi la finaliza en ese tercer asalto. Por lo tanto demostró que es un tipo que tiene demasiado todavía que ofrecer, también demasiado que mejorar, evidentemente, pero está con una postura ahora mismo en la cual se enfila muy bien para ese cinturón indiscutido de la 145. ¿Qué pasa con todo esto? Y es que los dos nombres más importantes ahora mismo, los que mejor se ven enfilados hacia ese cinturón de la 145, es precisamente el de Diego López y el de Alexander Volkanovski. Ahora bien, ¿existiría la posibilidad de un encuentro entre Volkanovski y Diego López? Esto puede ser, existe la posibilidad, es latente la posibilidad, de hecho, y la UFC no sé si va a tomar cartas en el asunto, porque de hecho Diego López estuvo en una pequeña entrevista donde le preguntaron que qué seguía para él, si directamente el cinturón o si tiene que hacer una pelea más, y él dijo que para llegar al cinturón él cree que sería importante enfrentarse a un tipo como Volkanovski, y de aquí saldría un contendiente indiscutido para lo que es el cinturón indiscutido de la 145, que como ya les digo, lo posee actualmente Ilia Topuria. ¿Qué pasa con todo esto? Que a Volkanovski también le hicieron esa misma pregunta, porque muchos aficionados, gran parte de la afición, tomó las palabras de Diego López como cosa seria, como que era algo que prácticamente estaba por darse y que la UFC solo era cuestión de tiempo para que lo afirmara y lo diera como una información válida y un enfrentamiento que vamos a tener próximamente. Pero Volkanovski dijo todo lo contrario, como que no le interesa realmente ahora mismo esa pelea contra Diego López, no es algo que esté en su punto de mira. Sin embargo, si tiene que darse la pelea, si tiene que hacerse la pelea y él tiene que enfrentarse a Diego López, si la UFC lo decide así, él va a tomar la pelea, no hay ningún tipo de problema. Sin embargo, él cree que con todo lo que ha ocurrido dentro de su carrera, con todas las cosas que él de hecho ha hecho por la UFC en cuanto a ser un peleador prácticamente de compañía, tomando peleas en algunas ocasiones con muy corto tiempo de anticipación, cosa que de hecho creo que le trajo una parte bastante mala dentro de su carrera, le trajo para mí una pequeña debacle. Esa pelea que tomó él con muy corto tiempo de anticipación contra Islam Makhachev en Medio Oriente, haciendo el vuelo, corte de peso, haciendo todo lo que es, enfrentándose al jet lag, todo este tipo de cosas, sin hacer ningún tipo de campamento de pelea, sin ni siquiera estar entrenando, creo que fue una locura por parte de Volkanovski. Sin embargo, esto demuestra lo que ya les dije, que es en algunas ocasiones, o que ha sido en algunas ocasiones, un peleador de compañía, que ha aceptado este tipo de cosas para que la UFC no se le caiga en eventos, y también de la misma forma, por supuesto, ¿por qué no ganar un buen cheque? Una cuantiosa y sustanciosa cantidad de dinero por hacer este tipo de cosas. Sin embargo, como ya les digo, esto le ha afectado de manera negativa a su carrera, o por lo menos en esa instancia le afectó de manera negativa a su carrera.
porque posteriormente a ese KO tan estrepitoso que sufrió contra Islam Makhachev, se enfrentó a Ilia Topuria 4 meses después de haber sufrido ese debacle dentro de su carrera, ese KO tan estrepitoso. E Ilia Topuria hace lo propio, vuelve a darle un KO sumamente estrepitoso, sumamente contundente en el segundo asalto de la pelea que ellos dos tuvieron. Esto trajo como consecuencia que Alexander Volkanovski perdiera ese cinturón indiscutido de las 145 que llevaba muchísimo tiempo en su poder, teniendo victorias sobre el mismísimo Brian Ortega, sobre el mismísimo Max Holloway en 3 ocasiones. De hecho, él le quita el cinturón a Max Holloway en su momento. Por lo tanto, Alexander Volkanovski, después de todas las defensas por el cinturón que ha tenido en esta división de las 145, después de haber mostrado que es un tipo, o que era un tipo en su momento sumamente dominante, la UFC en aquel momento, cuando pierde contra Ilia Topuria, no le da la revancha directa. De hecho, él mismo sabía con su equipo que no debería tomar una revancha directa porque ya venía de 2 KOs consecutivos, 2 KOs fulminantes, 2 KOs en los cuales le apagaron las luces bastante feo. E Ilia Topuria es un tipo que todavía tiene esa calidad de poder, tiene esa fuerza de pegada, y que en una revancha directa con tan corto tiempo también pudiese terminar de la misma forma, o un Volkanovski otra vez noqueado. Por lo tanto, Volkanovski con todo su equipo de trabajo decidieron tomarse un tiempo de inactividad, pero ahora mismo la UFC debería retribuirle todo lo que ha hecho Volkanovski por directamente la compañía. Creo que sí, creo que la UFC no debería poner a Volkanovski a otra vez ganarse esa oportunidad titular, porque de hecho él se merecía en una primera instancia una revancha directa, cosa que, como ya les digo, no iba a ser producente para sí mismo, porque en cuanto a lo físico no estaba recuperado del todo, y en cuanto a lo mental todavía tenía que sanar bastante después de, como ya les digo, 2 KOs consecutivos, cosa que nunca había ocurrido dentro de su carrera. Ahora bien, después de todo el tiempo de inactividad que ha tenido Alexander Volkanovski, creo que ahora sí se encuentra en óptimas condiciones para volver a enfrentarse a un campamento de pelea en condiciones, volver a prepararse de manera exhaustiva para enfrentarse evidentemente a un tipo tan peligroso como lo es Ilia Topuria, que viene invicto, que ya lleva 2 peleas por el cinturón, una donde lo gana evidentemente frente al mismísimo Volkanovski por un KO espectacular en el segundo asalto, y luego su primera defensa por el cinturón frente a Max Holloway, un tipo que nadie había noqueado, un tipo que solamente había sido finalizado una ocasión y fue por una sumisión frente a Poirier en su debut dentro de la UFC. Posterior a eso, Max Holloway no había sido finalizado de ninguna forma. De hecho, Max Holloway ni siquiera tenía en su averaje un knockdown. Eso es una cosa de locos. Ilia Topuria viene y le hace un KO en el tercer asalto sumamente espectacular. Por lo tanto, Volkanovski no puede tomarse esto a la ligera, evidentemente. Tenía que reposar, tenía que sanar esas heridas, probablemente algún tipo de lesión que tuviese, no lo sé, esto no ha salido a la luz, pero Volkanovski, con todo lo que ha hecho dentro de su carrera, con lo bueno que ha sido y a pesar de todo recibiendo esos 2 KOs, creo que tenía que sanar muchísimo, física, como ya les digo, y mentalmente. Ahora está enfocado y listo para pelear por el cinturón. Me parece una cosa genial, y desde mi punto de vista la UFC debería retribuir todo lo que Volkanovski ha hecho hasta este momento dentro de su carrera, dándole una oportunidad titular directamente contra Ilia Topuria. ¿Dónde sería? ¿En Sydney? Probablemente no. Quizás la UFC quiera hacer este tipo de peleas en España, llevar de una vez y por todas la UFC directamente a España. Y por qué no, Ilia Topuria contra Volkanovski sería una pelea genial que se vendería por todos los altos. El desenlace que tendría este encuentro, creo que otra vez Ilia Topuria saldría como vencedor, pero no es lo mismo enfrentarse a un Volkanovski que viene de un KO, que viene de ser aplastado por parte de Islam Makhachev 4 meses después y pasarle por arriba, a enfrentarse a un Volkanovski totalmente recuperado, totalmente preparado, con un buen campamento de pelea de por medio y listo, con todas las armas listas y afiladas para enfrentarse a un Ilia Topuria. Esto me parece una historia fácil de vender. Esto me parece una revancha muy fácil para vender a la afición, cosa que creo no pasaría en cuanto a si Diego López se enfrentara por ejemplo a Volkanovski y le ganase. Si Diego López se enfrenta a Ilia Topuria, creo que sería una buena pelea también, creo que sería una historia también interesante de vender, un encuentro interesante evidentemente de vender, pero no tanto como una revancha entre uno de los mejores peleadores que ha tenido la división de las 145 enfrentándose otra vez a Ilia Topuria, el matador, el tipo que viene invicto,
invicto y que viene arrancando cabezas dentro de su carrera. Vamos a ver qué ocurre evidentemente, pero Volkanovski, como ya les digo, está listo y enfocado para pelear contra Ilia Topuria. No se opone evidentemente a una pelea contra Diego López si lo tiene que hacer, pero para su preferencia estaría mejor enfrentarse directamente por el campeonato indiscutido de esta división de las 145 libras. Y me parece que esto es lo que debería ocurrir en esa división. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.